nombre es Valeria Pérez Avellaneda y voy a comenzar explicando el régimen de importación para el consumo, el cual básicamente va a permitir el ingreso de mercancías al territorio aduanero luego del pago de derechos arancelarios y demás impuestos que se le apliquen para su consumo o comercialización. El procedimiento para la tramitación de este régimen va a comenzar con la numeración de la declaración. Después se va a asignar el canal de control, el cual puede ser rojo, verde o naranja. Y después se va a dar la tramitación de la documentación. Los documentos que se van a adjuntar son el comprobante de pago, la factura, el documento de transporte y el seguro de transporte, y demás que se requieran según la naturaleza de la mercancía. Después se va a proceder a una revisión documentaria y en caso todo esté conforme se va a pasar a un reconocimiento físico y finalmente al pago de la deuda tributaria y el levante y retiro de las mercancías. Los requisitos son contar con RUC activo, que los datos relacionados al número de RUC estén exactamente como están en los registros de la SUNAT, y por último, que no se encuentre la persona como no habida o no hallada en los registros de la SUNAT. Y en el caso de no contar con RUC, pueden solicitar destinarse a este régimen con su DNI en caso de ser ciudadano peruano o con su carnet de extranjería o carnet de pasaporte en caso de ser ciudadano extranjero. Se puede hacer en estos casos. En caso de personas naturales que deseen realizar 3 importaciones al año máximo cuyo valor no exceda los $1.000, personas naturales que deseen realizar una sola importación al año cuyo valor FOB sea mayor a $1.000 pero menor a los $3.000, y por último los miembros acreditados del servicio diplomático o organizaciones internacionales que en derecho de sus labores puedan destinar sus automóviles o menaje de casa. Ahora les voy a hablar sobre el caso relacionado. Ralph Daniel Jensen, quien es embajador de Canadá, se encuentra en Perú para concretar una misión extranjera, para lo cual requiere importar su automóvil y destinarlo al régimen de importación para el consumo, lo cual lo va a hacer con su carnet de extranjería. Cabe resaltar que el automóvil es un Audi cuyo valor FOB es de $17.900. Ahora les voy a hablar sobre el régimen de reimportación en el mismo estado. Este régimen va a permitir el ingreso de mercancías exportadas definitivamente sin el pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, con la condición de que no hayan sido sometidas a ningún cambio ni transformación en el exterior, perdiéndose así el beneficio que fue otorgado a la exportación definitiva. Cabe resaltar que se puede solicitar la destinación a este régimen por una parte o la totalidad de la mercancía exportada definitivamente. El procedimiento va a comenzar con la numeración de la declaración. Después se va a dar la recepción, control y documentación, en la cual los documentos que se van a pedir son la declaración aduanera de mercancías, más conocida como la DAM, la factura y el documento de transporte, el cual puede ser el Bill of Lading, el Airway Bill o la carta aporte según el medio de transporte. Después se va a dar un reconocimiento físico obligatorio, en el cual se va a dar una extracción y análisis de muestras. Finalmente se va a dar el retiro de mercancías y posteriormente su regularización. Los requisitos son contar con RUC activo, no encontrarse en la condición de no habido o no hallado en los registros de la SUNAT y finalmente que los datos relacionados a la numeración de la RUC estén igual que en el sistema de la SUNAT. Ahora les voy a hablar sobre el caso relacionado. La empresa Deloreat S.A. es una empresa chilena dedicada a la comercialización y fabricación de vinos artesanales,
Cuenta con 5 años de experiencia en el mercado y ahora desea expandirse, para lo cual asiste a la Feria Expoalimentaria Perú para acogerse al régimen de reimportación en el mismo estado por una parte de sus mercancías, ya que no todas han sido vendidas en su totalidad. Ahora voy a hablar sobre el régimen de exportación definitiva, la cual va a permitir la salida de mercancías del territorio aduanero para su uso o comercialización definitiva en el exterior. El procedimiento va a comenzar con la transmisión de la declaración. Después se va a asignar el canal de control, el cual puede ser rojo o verde, y si la mercancía sale en canal verde puede ser trasladada para su embarque. En caso la mercancía salga en canal de control rojo, va a tener que ser sometida a un reconocimiento físico. Después se va a dar el levante y embarque de mercancías y posteriormente se va a dar la regularización de la exportación, la cual va a tener un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha del día siguiente del término de embarque de las mercancías. Los requisitos son contar con RUC activo, que no te encuentres como no habido o no hallado en los registros de la SUNAT, y por último, que los datos relacionados a la numeración del RUC estén exactamente igual que en los registros. Y en caso no contar con RUC, te puedes destinar a este régimen con tu DNI en caso de ser ciudadano peruano, o con tu carnet de extranjería o pasaporte en caso de ser ciudadano extranjero, lo cual se puede dar en los siguientes casos. Las personas naturales que quieran realizar máximo 3 exportaciones al año con un valor FOB por operación de máximo $1.000. Personas naturales que deseen realizar únicamente una exportación al año con un valor FOB mayor a $1.000, pero que no exceda los $3.000. Y por último, los miembros acreditados al servicio diplomático o funcionarios de las organizaciones internacionales que deseen destinar su menaje de casa o su automóvil en el ejercicio de sus derechos. EALSA Empresa Algodonera S.A. es una empresa peruana ubicada en La Victoria. Se dedica al rubro textil y cuenta con amplia experiencia en el mercado americano, pero ahora desea expandirse al mercado asiático, para lo cual contacta con su proveedor en Japón para exportar 8.650 unidades de hilo cardado con un valor FOB de $10.000, para lo cual va a destinar su mercancía al régimen de exportación definitiva. Hola compañeros, el día de hoy les voy a hablar sobre dos regímenes. En primer lugar, empezaré explicando sobre el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Lo que nos indica este régimen, según citando SUNAT, es que es un régimen que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos a corresponder, siempre y cuando sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser exportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada por el uso. Este régimen es muy conveniente, sobre todo para empresas que quieran traer ciertas mercancías y no quieran pagar tributos aduaneros por un periodo de tiempo. Luego tenemos a los beneficiarios. Los beneficiarios son todas las personas naturales y jurídicas, por lo que lo puede usar prácticamente cualquier persona. Pero es importante mencionar que ambas deben tener RUC activo, clave SOL y la condición de habido. Pasando al siguiente punto, tenemos las mercancías que se acogen al régimen. Las mercancías son las que ingresan con contratos de amparo en el Estado y también son todos los que tengan convenios suscritos con el Estado sobre el ingreso de mercancías para su investigación científica destinadas a entidades del Estado. Por ejemplo, puede ser material profesional, técnico-científico, destinados a ser utilizados en un trabajo específico, aparatos y materiales para laboratorio y destinados a investigación, como por ejemplo aquí abajo se puede ver un microscopio que puede servir para investigación científica. Mercancías ingresadas para su exhibición en eventos oficiales, debidamente autorizados por la autoridad del país competente. Como por ejemplo aquí abajo se puede apreciar un carro de lujo
que puede ser utilizado para ferias, exhibiciones, y a su derecha se encuentra una excavadora, que de todo también se puede usar para ferias. Por último, tenemos las mercancías que en calidad de muestra son destinadas a la demostración de un producto para su venta en el país. Pasando al siguiente punto, tenemos la garantía. En la garantía se puede usar una póliza o una carta fianza, por lo que hay muchas opciones para entregar la garantía en este régimen, no se limita a una sola. Después tenemos los plazos del régimen. El plazo del régimen tiene un plazo máximo de 18 meses, con una prórroga adicional de tan solo 6 meses en caso de embalaje de productos de exportación. Con relación a la solicitud de prórroga de plazo, se debe contener la siguiente información en la solicitud, la cual nos indica el número de razón social y número RUC del beneficiario, el número de la declaración o transferencia, número de garantía, monto y fecha de vencimiento, descripción de mercancía y cantidad de unidades físicas y el plazo solicitado. Por último, voy a explicar sobre el caso. El caso nos indica que la clínica Good Hope, ubicada en Miraflores, está avanzando un proyecto de investigación relacionado al descubrimiento de nuevos métodos para contrarrestar los síntomas del COVID-19. Sin embargo, requieren de un equipo tecnológico el cual solo se encuentra en Alemania. Entonces la empresa se coge este régimen, haciendo un contrato en el cual consiste en traer el equipo, utilizarlo por un periodo máximo de 2 meses y luego devolverla a su dueño en el mismo estado original en el que se encontró. Continuando con la exposición, ahora voy a explicar el segundo régimen del que me tocó exponer, el cual es el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Citando textualmente lo que nos indica la página de la SUNAT, este régimen permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso. Mercancías exportadas bajo este régimen, al ser reimportadas, no estarán sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder. En esta modalidad tenemos dos tipos de despacho, el cual es el normal y el material de embalaje. El material de embalaje puede ser, por ejemplo, esta caja que se ve aquí abajo. Pasando al siguiente punto, tenemos los requisitos para acogerse al régimen. Debemos tener fotocopia con sello y firma de transporte, documento que acredite la propiedad o declaración jurada de posesión de la mercancía, documento de seguro de transporte de la mercancía, copia de la garantía comercial otorgada por el vendedor, certificado de origen, orgánico y entre otros, solo si fuese necesario. Luego tenemos el plazo. El plazo para la exportación temporal es automáticamente por 12 meses, contado a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía. En el siguiente punto, tenemos las mercancías que se acogen a este régimen, las cuales son mercancías nacionales o nacionalizadas que no estén prohibidas o restringidas, salvo en los casos mencionados en los puntos posteriores. La mercancía de exportación prohibida siempre que estén destinadas a exposiciones o certámenes de carácter artístico, cultural, deportivo o similares que cuenten con la autorización del sector competente, como por ejemplo pueden ser estas valijas peruanas, las cuales pueden usar este régimen para que puedan ir al extranjero y usarse en ferias o exhibiciones. Y por último, las mercancías restringidas siempre que cuenten con los permisos, autorizaciones y licencias respectivas. Por ejemplo, estas prendas, aunque no son mercancía prohibida, se puede usar de ejemplo y también se pueden acoger al régimen. Para finalizar, voy a explicar el caso. Se aproxima la Feria de Cantón, la cual se lleva cada año en China. Entonces, la empresa Molitalia Sociedad Anónima decide participar en la feria, llevando muestras de nuevos productos de pastas bajo este régimen. La mercadería que se vende en la feria pasará a la modalidad de exportación definitiva automáticamente y la que no se venda pasará a la modalidad de reimportación en el mismo estado. Régimen de depósito. El depósito aduanero es un sistema que permite que las mercancías que llegan al área aduanera sean almacenadas en el depósito aduanero. Para tal fin, dentro de un plazo determinado y bajo el control de la aduana, sin pagar derechos de aduana y demás impuestos aplicables dentro de, importados para consumo siempre que no sean requeridos por ningún sistema aduanero o estén abandonados. Plazo para destinar la mercancía. En este caso existen 3 plazos que son anticipado, diferido y urgente. ¿Qué nos referimos con anticipado? Antes de la llegada del medio de transporte. En diferido, después de la llegada del medio de diferido de transporte. Urgente, antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendario posteriores a la fecha del término de la descarga. Ojo que hay que tener en cuenta que el régimen de depósito aduanero puede ser autorizado por un plazo máximo de 12 meses.
computado a partir de la fecha de numeración de la declaración. Las mercancías amparadas en una declaración deben cumplir con los siguientes requisitos. En este caso, tenemos corresponder a un solo consignatario, estar consignadas en un solo manifiesto de carga. Las mercancías transportadas en el mismo viaje de vehículo transportador que se encuentren manifestadas a un mismo consignatario en 2 o más documentos de transporte pueden ser destinadas en una sola declaración, incluso si han sido objeto de transferencia antes de su destinación, en cuyo caso adjunta fotocopia de los comprobantes de pago que acrediten la transferencia de mercancías a nombre del consignatario. En el caso de transporte terrestre, la declaración puede amparar mercancías manifestadas en un mismo documento de transporte consignada a un solo consignatario y transportadas en varios vehículos, siempre que estos pertenezcan a transportes autorizados por la SUNAT. Ahora, ¿cuáles son los documentos que necesitamos para este tipo de régimen? Bueno, necesitamos la DAN, código 70, documento de transporte, factura o contrato, documento de seguro de transporte, otros que la naturaleza u origen de la mercancía requiera. Ojo que hay varios tipos de mercancías que no pueden destinarse en este tipo de depósito. En estos cuales tenemos las solicitadas a un régimen aduanero, salvo régimen de ferias y tránsito interno, las que estén en situación de abandono legal, la importación prohibida, los explosivos, armas y municiones, el equipaje y manaje de caza, los envíos postales y de entrega rápida, los vehículos usados que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad y los productos pirotécnicos y fuegos artificiales. Ojo, para terminar con el régimen de depósito, no pueden, hay que tener en cuenta que estos tipos de mercancías no pueden ser destinadas a este régimen, así que hay que tener en cuenta esto para no cometer algún tipo de error en alguna importación. En el régimen de tránsito aduanero, el régimen aduanero que permite que las mercancías provenientes del exterior que no hayan sido destinadas sean transportadas bajo control aduanero de una aduana a otra dentro del territorio aduanero o con destino al exterior, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, previa presentación de garantía y el cumplimiento de los demás requisitos y condiciones de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Los documentos que necesitamos para este tipo de régimen son la garantía, DAN del código 80, factura o contrato, volante de despacho o documento equivalente, constancia de usuario o SET, sofratagna y los que requieran por naturaleza u origen de la mercancía. Los requisitos para poder postular este tipo de régimen, el declarante, transportista o despachador de aduanas debe proporcionar garantía equivalente al valor de mercancías, válido para 60 cielo. En el aire y en el mar, transportistas aceptable, garantía nominal actual a $50.000. En tierra significa que el transporte debe ser autorización registrado por el MTC y en aduanas para la autoridad competente. Las mercancías en tránsito son sujetas a medidas higiénicas vigentes. Sin tránsito aduanero, armas internos, explosivos, productos precursores, fabricación de medicamentos, residuos nucleares o residuos tóxicos que no autoriza la entidad competente o los bienes importados que se encuentran prohibidas. Tener en cuenta que existe reconocimiento físico obligatorio. Las mercancías destinadas al régimen de tránsito aduanero están sujetas a este tipo de reconocimiento, en el cual la mercancía permita su identificación e individualización y no se encuentren que no se encuentren en los contenedores se encuentren en mala condición exterior, causen notoria diferencia de peso o haya indicios de violación del precinto de seguridad, se movilicen por sus propios medios, lo determina la autoridad aduanera. El régimen de transbordo. El transbordo es un sistema aduanero que permite descargar la mercancía del medio de transporte utilizado para llegar a la aduana y cargarla en el medio de transporte utilizado para salir de la frontera bajo la supervisión de la aduana. En este régimen cuenta con 3 modalidades. Tenemos la modalidad de transporte directo, transporte con descarga a tierra, transbordo
con ingreso a un almacén aduanero. Este tipo de transbordo directo, ¿qué quiere decir? Esto se produce cuando se transfieren las mercancías de un medio de transporte de llegada a otro de salida, en bahía, en zona lacustre, terminal terrestre o rampa aérea. En el transbordo con descarga a tierra se produce cuando la llegada del vehículo transportador, las mercancías son descargadas a tierra, quedando estas bajo responsabilidad del transportista para ser posteriormente transbordadas a otro medio de transporte para su salida del exterior, sin que se produzca su ingreso de depósito temporal. El transbordo con ingreso a un almacén aduanero se produce cuando las mercancías se almacenan provisionalmente en un depósito temporal para ser objeto de almacenaje, reagrupamiento, cambio de embalaje, marcado, reparación o reemplazo de embalajes defectuosos. Desconsolidación y consolidación de mercancías al término de las cuales son transbordadas al medio de transporte para su salida. Algunos requisitos y procedimientos que necesitamos para este tipo de régimen son en el despacho anticipado antes de la llegada del medio de transporte, en el despacho diferido dentro del plazo de 15 días calendario contado o a partir del día siguiente del término de la descarga o dentro de la prórroga de 15 días establecida en la Ley General de Aduanas. Vencidos los plazos, la mercancía cae en abandono legal y pues se somete a los regímenes aduaneros establecidos en el reglamento de la Ley General de Aduanas. El transbordo es de autorización automática y debe ser realizado en un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de la numeración de la declaración. Transcurrido este plazo, la mercancía cae en abandono legal. Las mercancías solicitadas al régimen de transbordo no están sujetas a reconocimiento físico, excepto cuando se detecte que los bultos y los contenedores se encuentren de mala condición exterior, causen notaría, diferencia de peso o hay indicios de violación de precintos o medios de seguridad de origen. Régimen de reembarque. En el régimen de reembarque aduanero, permite que las mercancías que estén en un punto de llegada en espera de la destinación de un régimen aduanero puedan ser reembarcados desde el territorio aduanero con destino al exterior, siempre que no se encuentren en situación de abandono. Los procedimientos son: el reembarque por vía terrestre requiere de la presentación de una carta fianza o póliza de caución expedida a favor de la SUNAT, la misma que debe ser emitida por el aumento equivalente al valor FOT, que las mercancías cumpliendo con los requisitos previstos en el procedimiento, garantías de aduanas operativas. El reembarque solicitado por el despachador de aduana a la administración aduanera. Hay que tener en cuenta que si las mercancías no salen del país en plazo autorizado para el reembarque, la aduana de entrada aplica la sanción de multa y ejecuta la garantía de corresponder sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo soy la alumna Precia Cristel Gamarra Romero. En esta oportunidad voy a hablar sobre dos regímenes. Un momento, voy a compartir mi pantalla. El primer régimen del cual hablaré es el régimen de restitución simplificada de derechos arancelarios, o más conocido como drawback. La base legal es el Decreto Legislativo 1053 de la Ley General de Aduanas. El Decreto Supremo es el número 10-2009, aprobado por el Reglamento de la Ley General de Aduanas. Y lo más importante, la resolución de SUNAT número 44, que es donde nos dice los procedimientos de este régimen. Es un régimen aduanero de perfeccionamiento activo cuyo procedimiento nos permite obtener como consecuencia de la exportación la devolución del 5% del valor FOB del producto exportado. Básicamente es un incentivo a la exportación a razón que el costo de producción de ciertos productos incrementó por los derechos arancelarios. El acogimiento se solicita en la DUA y el reembolso se presenta posteriormente ante la aduana operativa. Beneficiarios: aquellas empresas productoras y exportadoras cuyos costos de producción hayan sido incrementados por los derechos de aduana que agravan la importación de materias primas, piezas o partes incorporadas en el producto exportado. También se entiende como empresas productoras y exportadoras aquellas que encargan a terceros la producción o elaboración de quienes exportan, siendo requisito que la producción adquirida haya sido objeto
objeto de un acuerdo o encargo previo entre la empresa exportadora o la empresa productora. La aduana pide que se materialice en un documento por escrito esto, y cabe decir que las empresas comercializadoras no gozan de este régimen ni podrán obtener el beneficio. Beneficios. El beneficio básicamente es la tasa de restitución, que es del 3% sobre el valor FOB del producto exportado, con un tope de 50% del costo de producción. El costo de producción es la suma de materiales directos, mano de obra indirecta, el costo indirecto de fabricación y el importe del servicio prestado sin el IGB. Requisitos. Estar inscrito en el RUC y no tener la condición de no habido en SUNAT, contar con clave SOL, tener la condición de exportador en actividad de comercio exterior, inscribir un CCI, un código de cuenta interbancario a través de la clave SOL. La solicitud de restitución se debe presentar dentro de los 18 días contados a partir de la fecha de embarque. Se debe indicar la voluntad de acogerse al beneficio consignando el código 13 en el recuadro 7.28 de la DUA de exportación. Ahora hablaré sobre las características de los insumos. Los insumos utilizados deben haber sido importados dentro de los 36 meses anteriores a la exportación. También, el valor SIC de los insumos nacionalizados no debe superar el 50% del valor FOB del producto exportado. Los insumos exportados deben sí o sí nacionalizarse, cancelando el íntegro de los derechos arancelarios. No deben incluirse insumos nacionalizados con rebaja, exoneración o franquicia arancelaria. Aquellos productos que generan calor o energía no pueden acogerse a este régimen. Documentos necesarios para acogerse a este régimen. Primero, la factura emitida por el proveedor local correspondiente a compras internas de insumos importados, emitido conforme a lo establecido en el reglamento de comprobantes de pago. Segundo, la declaración jurada del proveedor local. Tercero, la factura que acredite el servicio prestado en el caso de la producción o elaboración por encargo de los bienes que exporta, también emitida conforme a lo establecido en el reglamento de comprobantes de pago. Y cuarto, la documentación que acredite la exclusión de las empresas vinculadas. Insumos incluidos. Aquellos insumos importados directamente por el beneficiario, aquellos adquiridos por los proveedores locales y aquellas mercancías elaboradas con insumos importados por terceros. Estas mercancías siempre y cuando hayan sido canceladas al 100%. Insumos excluidos. No podrán acogerse a este régimen ni obtener el beneficio aquellos productos que están en la lista de partidas arancelarias excluidas de la restitución de derechos arancelarios. Exactamente estas tres listas que se puede ver aquí en pantalla. Acá tenemos un caso. Una empresa exporta plátano y para empacar la fruta utiliza fundas plásticas. Estas fundas fueron hechas con materia prima, es decir, pagando los tributos correspondientes. Por lo tanto, existe el derecho de que el Estado le restituya dichos valores pagados como tributos en su importación. Ahora continuaré explicando el régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Un régimen bastante interesante, a mi parecer. La base legal es el Decreto Legislativo D53 de la Ley General de Aduanas. El decreto Supremo número 10-2009, aprobado por el Reglamento de la Ley General de Aduanas. Y lo más importante, el DFAPG 10, que nos dice el procedimiento operativo, el cual se rige este régimen. Es un régimen que admite la importación de mercancías que han sido nacionalizadas y utilizadas como medio para la obtención de mercancías que han sido exportadas al país con carácter definitivo. Dentro de este régimen se exonera la cancelación de impuestos y de los derechos arancelarios. Los beneficiarios son tanto los importadores, productores, como los exportadores, productores que hayan hecho la importación por cuenta propia, una mercancía sujeta a reposición de franquicia. Podrán ser objeto de este régimen toda mercancía que es sometida a un proceso de transformación o elaboración que se hubiera incorporado en un producto de exportación o consumido al participar directamente durante su proceso productivo. No pueden ser objeto de reposición aquellas mercancías que intervienen en el proceso productivo de manera auxiliar, tales como lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente energética, cuando sea la función la de generar calor o energía. Plazos y requisitos. Para poder acogerse a este régimen se debe cumplir con una serie de requisitos.
Estos son, primero, la declaración de exportación, la cual debe marcarse con un plazo de 12 meses, un año. Este plazo se cuenta desde la fecha en la que se realiza la declaración que sustenta el ingreso de la mercancía a reponer. Segundo, el cuadro de insumo del producto se presenta y transmite ante la administración del régimen. También se presenta dentro del plazo de 180 días. En conclusión, el plazo se cuenta desde el momento en que la mercancía hace el embarque para su posterior exportación. Tercero, el certificado de reposición, que se expide por la suma que la mercancía importada utilizó durante el proceso de producción de la mercancía importada. El beneficiario debe expresar su voluntad en la declaración de exportación definitiva o declaración simplificada de exportación. Este régimen beneficia especialmente a aquellas empresas que importan frecuentemente insumos que posteriormente son incorporados en los bienes que se exportan mediante la emisión de un certificado de reposición que podrán utilizar en posteriores importaciones. Solicitantes del régimen. La reposición de franquicias arancelarias es solicitada por una persona natural o jurídica quien podrá hacer las primeras dos etapas. La etapa de nacionalización de insumos y la segunda etapa de agregado de valor. En cuanto a la tercera etapa, esta podrá ser solicitada por un intermediario, ya sean comercializadores o comisionistas. Esta etapa es la etapa de exportación. El más beneficiado con las mercancías por franquicia arancelaria es la persona jurídica o natural que tenga una condición de importador, productor o exportador-productor. Etapas del régimen. Existen diferentes etapas que permiten poder solicitar dicho régimen. Estas son, primero, el punto de partida. En esta etapa, el exportador efectúa una importación para su consumo donde realiza los pagos correspondientes, los pagos de impuestos y los recargos correspondientes. Segundo, la nacionalización. La mercancía enviada es nacionalizada, como dice su propio nombre. En esta etapa lo que se le da es el valor agregado. Ese proceso es realizado por el mismo exportador. Tercero, la exportación definitiva. Tras haberse la mercancía pasado por el valor de agregado, dicha mercancía es destinada a un régimen de exportación definitiva. Durante este régimen se solicita por medio de una manifestación de voluntad la reposición de mercancía por franquicia arancelaria. Esta etapa puede ser solicitada por una persona natural o jurídica o también puede ser hecha por un tercero. Y cuarto, la otorgación, que después de realizar la entrega de la franquicia, esto obviamente mediante certificado de reposición, el beneficiario puede llevar a cabo una segunda importación para el consumo. En esta segunda importación se exoneran todos los pagos, los impuestos a la mercancía equivalente. Acá tenemos un caso relacionado. La empresa Truchas Perú importa latas de conserva pagando los derechos arancelarios correspondientes, para luego exportar conservas de trucha al mercado español. Y importan nuevamente latas de conserva y entonces SUNAT exonera el pago de aranceles en compensación al monto pagado en la primera oportunidad. Eso es todo. Gracias. Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Este es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la excepción del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos que son aplicados a la importación para el consumo y recargos de correspondencia. Asimismo, en este régimen están comprendidas las empresas productoras de bienes intermedios que son sometidos a los procesos de transformación. En este régimen podemos observar también las mercancías que pueden ser acogidas a este régimen como también no pueden ser acogidas. Entre las que pueden ser acogidas tenemos las materias primas, los insumos, productos intermedios, todo aquel producto que va a pasar al proceso de producción o transformación. Sin embargo, también tenemos los productos que no pueden ser acogidos a este régimen, tales como son el combustible, lubricantes o cualquier otra fuente energética. Plazos del régimen. La admisión temporal para perfeccionamiento activo es automáticamente autorizada con la presentación de la declaración y garantía a satisfacción de la SUNAT, con una vigencia que cubre el plazo solicitado por un plazo máximo de 24 meses computado a partir de la fecha de levante.
Sin embargo, si el plazo fuese menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamente solo con la renovación de la garantía antes del vencimiento de plazo otorgado y sin exceder el plazo máximo. También tenemos el canal de control, que son 3, el canal verde, naranja y rojo. En el canal verde tenemos lo que es la declaración, no requiere una revisión documentaria ni de reconocimiento físico. Canal naranja, la declaración es sometida a revisión documentaria. ¿Qué nos quiere decir? Que todo documento del producto que se va a importar necesita una revisión para poder verificar que el producto está en buenas condiciones. 3. El canal rojo, la mercancía está sujeta a un reconocimiento físico. Esto quiere decir que el producto que se está importando no es el adecuado para lo solicitado. Por ello necesita una verificación, una supervisión. Tenemos como ejemplo que la empresa Camisas Perusac importó de China fibra sintética bajo la modalidad de admisión temporal. Pasamos. La admisión temporal para perfeccionamiento pasivo. Este es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para la transformación, elaboración o reparación y luego importarlas como productos compensadores en un plazo de 12 meses. En este régimen tenemos los documentos que se deben presentar para la exportación de estos productos, que son los documentos comerciales y los documentos de transporte. En los documentos comerciales tenemos las facturas, las boletas de venta, guías, entre otros. Para el documento de transporte tenemos lo que son el conocimiento del embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre. Pasamos las certificaciones. Para la exportación de todo el producto del país se necesita certificaciones. Tenemos 2 tipos, que es el certificado de documentos oficiales de inspección o documentos de control, como también tenemos certificaciones de inspección. Dentro de los certificados de documentos de control tenemos como son el certificado de desagüe sanitario, que son emitidos por SENASA, certificado sanitario que son emitidos por SANIPES, certificado sanitario que son por la DIGESA o DIGEMIT. Tenemos el certificado CITES que son emitidos por el CERFOS y el certificado de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural, que son emitidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Entre los certificados de inspección tenemos los certificados de calidad, de peso, inspección, desinfección, entre otros. Y como ejemplo para este régimen tenemos que la empresa Modasac envía al exterior prendas de dama en la modalidad de exportación temporal para que se puedan insertar botones y cinturones. Una vez hecho esto, el producto regresa al mercado nacional para su respectiva venta. ¿Qué nos quiere decir esta? Que un producto, ya sea una camisa, va a salir al exterior para poder ser puesto los botones, los cierres, entre otros, y luego retornar al territorio peruano para su venta al mercado